Esta es la W, nos vamos a coronavirus porque hay una carta que firman, bueno, están los médicos de los principales hospitales, universidades del mundo. Yo no sé cuántas firmas hay, Paula. Es el tema del informe Lancet. Esa carta la firma, entre otras, un solo médico colombiano, el doctor Juan Manuel Anaya. Nos atiende a esta hora. Doctor Juan Manuel, buenos días. Muy buenos días, Julio. Doctor Juan Manuel, ¿cuál es el problema con ese informe Lancet? Bueno, en resumen, el problema fue que unos colegas de la Universidad de Harvard, de Suiza, y otros utilizaron un supuesto registro de datos de pacientes con COVID hospitalizados en más de 500 hospitales en el mundo para hacer unos análisis que mostraron dos cosas. La primera, publicada en el New England Journal of Medicine, una prestigiosísima revista, indicando que los pacientes que tenían problemas cardiovasculares tenían mayor riesgo de fallecer. Y posteriormente, unas semanas después, publicaron, utilizando los supuestos mismos datos en la revista Lancet, otra revista muy prestigiosa, que los pacientes que fallecían con COVID, uno de los factores de riesgo era el uso de la hidroxicloroquina o de la cloroquina. Estos son medicamentos que quienes ejercemos medicina y vemos pacientes con enfermedades autoinmunes conocemos desde hace muchísimos años, y por esa razón pues estuvimos sorprendidos por la forma como se presentaron, pero no solo por eso, sino por la misma metodología de los estudios, los análisis que hicieron, la falta de ética declarada por los mismos autores y otra serie de asuntos metodológicos que nos hicieron pensar que muy probablemente estábamos asistiendo a la invención de datos. Esto no solamente lo consideramos nosotros, sino lo consideraron muchos científicos a través del mundo, en particular el profesor Watson, que nos contactó rápidamente. Hicimos unas cartas al editor llamando la atención sobre estos asuntos metodológicos y éticos y pidiendo que hubiera una auditoría externa de esos datos, auditoría que nunca se pudo hacer, y finalmente la historia es que los autores tuvieron que retirar sus dos publicaciones que llamaron tanto la atención y que generaron mucha desinformación sobre la hidroxicloroquina para pacientes con COVID y sobre la seguridad de la hidroxicloroquina. Sí, pero doctor Anaya, entonces la rectificación que hizo de Lancet le da la razón al presidente Donald Trump. No, para nada. No, para nada. Absolutamente no. Absolutamente no. La verdad es que la historia de la hidroxicloroquina en COVID-19 la resumo en unos segundos desde el punto de vista experimental, es decir, en el laboratorio, lo que se llama in vitro, hay evidencia que la hidroxicloroquina podría inhibir la replicación del virus. Eso desde el punto de vista experimental. Y eso ha hecho que haya un sinnúmero de estudios en este momento con la esperanza de que pueda ser útil en COVID-19. Para lograr definir si esto es cierto o no, se necesitan diseños experimentales muy robustos, es decir, con un número de pacientes importante, con un análisis muy riguroso, con un seguimiento muy estricto, y hasta la fecha pues no hay suficiente evidencia para decir ni lo uno ni lo otro. Luego, desde el punto de vista científico, nada que ver con lo que opina el presidente Trump o el presidente Bolsonaro, que han querido hacer una politización de un medicamento que todavía no sabemos si sirve o no. Sí. Lo que sí sabemos es que tiene un perfil de seguridad que es mucho mejor de lo que este artículo con datos falsos mostró. Sí, pero entonces, doctor Anaya, ¿cree usted que la Organización Mundial de la Salud ha actuado de manera irresponsable al tomar decisiones ligeras resultado de este tipo de estudios? Bueno, no tengo la competencia para juzgar a la Organización Mundial de la Salud, pero desde el punto de vista científico sí me llamó la atención que
pues no hubieran leído con atención los artículos. Para nosotros fue tan evidente la manipulación de los datos, lo que en estadística se conoce como regresión logística. Nos pareció muy curioso. La misma declaración de ausencia de ética del estudio era para que hubiera alertado a la Organización Mundial de la Salud a ser un poco más prudente con la decisión, a mi juicio, precipitada sobre la cancelación del uso de la hidroxicloroquina en los estudios clínicos que se llevan a cabo actualmente en el mundo, que debo decirles sobrepasan los 200. De tal manera que sí creo que fue un poco desacertada la interpretación que le dieron a los estudios, en la medida en que hacía falta una buena lectura crítica de artículos científicos para entender que habían enormes sospechas que se deberían resolver primero antes de tomar una decisión de cancelar los estudios. Doctor, usted es un científico y usted habla es por la ciencia y por la evidencia médica. ¿Pero a usted no le preocupa que en esta bronca política que hay con lo que dice y no dice el presidente de los Estados Unidos se corre el riesgo de la desinformación? Es que todo esto a veces se origina porque el presidente de los Estados Unidos dice una cosa y sus enemigos, por ser enemigos, y razones tienen para criticarlo por otras cosas, pues terminan satanizando un tema tan delicado. Es que dése cuenta usted que todo esto se derrumbó fue porque el señor habló. Si el señor no hubiera hablado, no habría pasado nada. ¿No es peligroso que estemos politizando la ciencia? Absoluto. Tiene usted toda la razón, y desde el punto de vista médico, permítame hacerle un comentario muy simple. Aquí hay que tener mucha comprensión. Nosotros estamos ante una personalidad que desde el punto de vista psiquiátrico merecería toda nuestra consideración y atención, y sobre todo un juicio muy cuidadoso de sus declaraciones. No hay duda que lo que él ha hecho, no solamente con la hidroxicloroquina, sino recuerda usted con este desinfectante que hizo que muchas personas en los Estados Unidos tomaran desinfectante para tratar de prevenir o curar el coronavirus, y los sitios, los hospitales y los sitios de urgencias en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, sino en algunas partes del mundo, se vieron repletos de personas que llegaron con intoxicación porque se habían tomado lo que el presidente había dicho que había que tomarse, para decir al otro día que no, que era una chanza que él había hecho. De tal manera que yo creo que en sociedades como la norteamericana hay que tener un poco de compasión por la falta de criterio en el juicio de lo que dice una persona que está en el cargo presidencial quizás más importante del mundo, pero que de tiempo en tiempo y cada vez más frecuentemente dice sandeces que no deberíamos pararle bola. Desde el punto de vista científico, por supuesto que la opinión de Trump hacia un lado o hacia el otro no la tenemos jamás en cuenta. Doctor Juan Manuel, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Es un gusto. Hasta luego.